Hola, bienvenida a estas sus redes sociales de la Parroquia Virgen de la Anunciación. Mi nombre es Pau y hoy tendremos 3 lecturas, recordándoles que hoy es el día 110. Nuestras lecturas de hoy serán Josué del 16 al 18, Salmo 111, Gálatas 2. Antes de comenzar con mis lecturas, quisiera hacer una pequeña oración para invocar a nuestro Espíritu Santo. Señor, tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que anhelo, lo que me falla y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando río, cuando estoy en soledad. Cuídame, protégeme, anímame a salir adelante y acompáñame siempre. Amén. El territorio asignado en el sorteo a los hijos de José iba desde el Jordán, al este de Jericó, hasta el oasis de Jericó, y desde Jericó subía por el desierto a lo largo de la montaña de Betel. La frontera seguía desde Betel Luz por el límite de los arqueos en Atarot, bajando al oeste hacia el límite de los jafletitas, hasta Betorón y Geser, para terminar en el mar. Esta es la herencia de los hijos de José, Manasés y Efraín. Estos son los límites de Efraín por clanes, al este, desde Atarot, Adar hasta Betorón de arriba. Al oeste la frontera se prolongaba hasta Micmetá, al norte, y de ahí giraba hacia el este, a Tanat Silón, y pasaba al este de Jajot. Bajaba a Atarot y a Narata, tocando Jericó para terminar en el Jordán. Desde Tafuac iba hacia el oeste por el torrente, Caná para terminar en el mar Mediterráneo. Esta fue la herencia de la tribu de Efraín por clanes, además de los pueblos reservados Efraín en la herencia de Manasés, los pueblos con sus poblados, pero no pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, y por eso los cananeos vivían en medio de Efraín, aunque sometidos a tributo. Este fue el territorio asignado en el sorteo a la tribu de Manasés, el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, hombre aguerrido, le tocó Galad y Basán. Se les asignó también una parte a los demás hijos de Manasés por clanes, los hijos de Abiser, los de Lec, los de Israel, los de Siquén, los de Jefer y los de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés por clanes. Selofhad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino solo hijas. Su nombre eran Mahla, Noá, Joglán, Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que se nos asignara una herencia entre nuestros hermanos, y se les asignó según la orden del Señor, una herencia entre los hermanos de su padre. Así que a Manasés le tocaron 10 partes, además de la tierra de Galad y Basán, al otro lado del Jordán, pues las hijas de Manasés obtuvieron una herencia entre los hijos de éste. La tierra de Galad fue por los demás hijos de Manasés. La frontera de Manasés con Aser iba por Migmetá frente a Siquén y seguía al sur hacia la fuente de Tafuaj. La frontera bajaba al torrente de Caná. Al sur del torrente estaban los pueblos que Efraín tenía en medio de Manasés, mientras que el territorio de Manasés estaba al norte del torrente y llegaba hasta el mar. El territorio del norte pertenecía a Efraín y del sur a Manasés, teniendo al mar como frontera. Manasés limitaba al norte con Aser y al este con Isaacar. Dentro del territorio de Isaacar y Aser pertenecía a Manasés las ciudades de Betzán y Yeblán, con sus poblados, los habitantes de Dor y Endor con sus poblados, los habitantes de Tanac y Megido con sus poblados. Pero los descendientes de Manasés no pudieron expulsar a los habitantes de estas ciudades, y los cananeos continuaron viviendo en aquella región. Cuando los israelitas se hicieron más fuertes,
Los sometieron a trabajos forzados, aunque no lograron expulsarlos. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿Por qué nos has dado en herencia solo una parte del territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y talen los árboles del país del Pereceos y Refaitas, ya que la montaña de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Ellos contestaron: La montaña no nos basta. Además, los cananeos de la llanura tienen carros de hierro, los mismos que los de Betzán y ciudades y los de la llanura de Jezreel. Josué les respondió: Ustedes son realmente un pueblo numeroso y fuerte. No tendrán una sola parte, sino que la montaña les pertenecerá. Es una selva, pero la talarán y serán de ustedes con todo su territorio, pues no pueden despojar a los cananeos porque tienen carros de hierro y son fuertes. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo y levantó allí la tienda de encuentro. La región estaba dominada por los israelitas, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus que no habían recibido su herencia. Josué dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo van a esperar para ir a tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor Dios de sus antepasados? Elijan 3 hombres por tribu. Yo los enviaré a recorrer la tierra para que hagan un plano en orden al reparto de la tierra. Después regresarán a mí. Harán 7 lotes. Judá se quedará en su territorio al sur y la familia de José en el suyo al norte. Una vez terminada la descripción de la tierra dividida en 7 partes, tráiganme el plano y yo haré un sorteo aquí, ante el Señor nuestro Dios. Los levitas no tendrán parte de esto entre ustedes, ya que su herencia consiste en ser sacerdotes del Señor. En cuanto a Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, ya han recibido al otro lado de Jordán, al este, su herencia asignada por Moisés, siervo del Señor. Cuando se disponían a partir para hacer la descripción de la tierra, Josué les dio esta orden: Vayan, recorran la tierra y hagan un plano de ella. Luego regresen y yo la sortearé entre ustedes ante el Señor en Silo. Ellos partieron, recorrieron el país e hicieron la descripción de las poblaciones, dividiéndolas en 7 lotes. Hicieron un plano y se lo llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué hizo un sorteo en Silo ante el Señor y ahí repartió la tierra entre los israelitas. El primer lote le tocó por sorteo a la tribu de Benjamín con sus clanes, y el territorio que les tocó estaba entre la tribu de Judá y la de José. Su frontera por el norte partía del Jordán, subía por la pendiente norte de Jericó, cruzaba la montaña el oeste y terminaba en el desierto de Bet Aven. Desde allí pasaba al sur de Luz, o sea Betel, y bajaba a Adar por la montaña que está al sur de Betorón de abajo. Por el oeste doblaba en dirección sur, desde la montaña que está frente a Betorón y termina en Kiriat Baal, hoy Kiriat Yarim, ciudad de la tribu de Judá. Esa era su frontera para el oeste. Por el sur partía del extremo de Kiriat Yarim, iba hacia Jacín al oeste y llegaba cerca de la fuente de Naftoag. Bajaba al final de la montaña enfrente del valle de Ben-Gión, al norte de la llanura de los Refaitas, y por el valle de Ben-Gión, al lado de los Jebuseos. Descendía hacia el sur, hasta Ain Rogel. Giraba al norte por Ain Semes, hasta Gelifot frente a la subida de Adumín, y bajaba hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Pasaba por la vertiente que está frente a Bedarab, al norte, y bajaba al Arabá. Seguía por el norte de Bet-Jojlán para terminar en el cabo del norte del Mar Muerto. En la desembocadura de Jordán era su frontera para el sur. La frontera por el oeste era el Jordán. Esta es la herencia de Benjamín con todas sus fronteras y por clanes. Las poblaciones de la tribu de Benjamín por clanes eran Jericó, Bet-Jojlán, Emek, Casis, Bet-Arabá, Semarián, Betel, Abín, Afara, Ofra, Kefaremona, Ofni, Gabá, 12 pueblos con sus poblados: Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Cafirá, Mosá, Raquén, Girfel, Taralá, Sela,
Elef, Jebús, o sea Jerusalén, y Gibea y Kiriat Yarim, 14 pueblos con sus poblados. Esta fue la herencia de los hijos de Benjamín por clanes. Palabra de Dios. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los buenos y en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Su acción es espléndida y majestuosa, su salvación permanece para siempre, ha hecho maravillas memorables. El Señor es compasivo y misericordioso. Da alimento a los que lo respetan, acordándose siempre de su alianza. Mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole la heredad de los paganos. Él actúa con verdad y justicia, todas sus leyes son de fiar, estables para siempre y promulgadas con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, confirmó su alianza para siempre. Su nombre es santo y digno de respeto. El respeto al Señor es el principio de la sabiduría. Ejercítese en él. Es de hombres prudentes. Lo que así proceden serán siempre alabados. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y en conversación privada con los principales dirigentes, les di cuenta del evangelio que anunció a los paganos. No sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, mi acompañante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. El problema lo crearon esos intrusos, esos falsos hermanos infiltrados para coaccionar la libertad que Cristo nos ha conseguido y convertirnos en esclavos. Pero ni por un momento nos dejamos someter, pues era necesario que la verdad del Evangelio permaneciera íntegra entre ustedes. En cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas. Ninguna otra cosa me impusieron, al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los paganos, reconociendo, pues, la misión que se me había confiado. Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la Iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaremos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran empeño. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su conducta inadecuada. En efecto, Pedro comía con los de origen pagano antes de que viniera algunos de parte de Santiago, pero cuando estos llegaron, Pedro comenzó a distanciarse y se apartó de los paganos por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esa actitud, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. Viendo, pues, que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dijo a Pedro en presencia de todos: si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Sabemos, sin embargo, que Dios salva al hombre, no por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para obtener la salvación por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley nadie obtendrá la salvación. Ahora bien, si al buscar en Cristo la salvación hemos resultado también nosotros pecadores, ¿será que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Pero si ahora edificó de nuevo lo que antes destruí, estoy mostrando que entonces fui culpable. Sin embargo, la misma ley me ha llevado a romper con la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ahora en mi vida terrena. Vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí.
No quiero hacer estéril la gracia de Dios, pero si somos salvados por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos leemos mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.